La primera llamada no sonó en un despacho cualquiera ni a una hora inocente, porque cuando el Real Madrid mueve ficha rara vez lo hace a plena luz del día, y esta vez el rumor que empezó como un susurro en los pasillos de mercado ha ido ganando cuerpo hasta convertirse en una historia con peso propio. El Madrid está negociando con el Liverpool para fichar a Ibrahima Konaté. Para entender por qué esta frase tiene la capacidad de levantar cejas, generar debates infinitos y provocar que más de uno refresque compulsivamente las redes, hay que detenerse un momento y mirar el contexto con calma. Sin prisa pero sin anestesia. El Real Madrid no negocia por negociar. No llama a la puerta de Anfield para tantear el terreno sin una idea clara detrás. Cuando el club blanco se interesa seriamente por un jugador en plenitud física, con experiencia al máximo nivel y margen de crecimiento, es porque ha hecho los deberes hasta la última línea del cuaderno. Y Konaté encaja en ese perfil con una precisión que da casi miedo. El central francés no es una promesa por explotar ni un experimento exótico. Es un defensor contrastado, formado en el rigor alemán del Leipzig, pulido en la exigencia brutal de la Premier League y curtido en noches europeas donde el error se paga con semanas de titulares incómodos. A sus 25 años ya ha pasado por fases que otros centrales no pisan hasta los 30. Ha sentido la presión de un club histórico, la crítica despiadada de la prensa inglesa y la responsabilidad de defender un escudo que no admite medias tintas. Eso, para el Madrid, no es un detalle menor. Es casi una obsesión. El punto de partida de esta negociación no surge de la nada. El Madrid lleva tiempo mirando el mercado de centrales con una mezcla de urgencia y paciencia. Urgencia porque el calendario no perdona, las lesiones tampoco y el fútbol moderno exige defensas que no solo despejen balones, sino que inicien jugadas, corrijan en campo abierto y sobrevivan a transiciones que parecen sacadas de un videojuego en modo imposible. Paciencia porque Florentino Pérez y su equipo saben que un mal fichaje en la zaga se paga durante años. La historia del club está llena de centrales legendarios, pero también apuestas que no salieron como se esperaba y esa memoria pesa. En este escenario aparece Konaté como una pieza que encaja en varias capas del plan. Es rápido para su tamaño, dominante en el juego aéreo, agresivo sin ser kamikaze y con una lectura táctica que ha mejorado notablemente desde su llegada a Inglaterra. En el Liverpool de Klopp ha tenido que aprender a defender con muchos metros a la espalda, a asumir riesgos constantes y a tomar decisiones en décimas de segundo. Eso curte carácter. Y el Madrid valora el carácter casi tanto como el talento. Ahora bien, negociar con el Liverpool no es un paseo por el parque. El club inglés no necesita vender, no suele regalar activos clave y sabe perfectamente lo que tiene entre manos. Konaté no es un suplente residual ni una pieza prescindible. Es parte del núcleo defensivo, uno de los jugadores en los que se apoya el proyecto a medio plazo. Por eso, si el Madrid ha decidido sentarse a hablar, es porque entiende que existe una ventana real de oportunidad. Y esa ventana, como casi siempre en el fútbol moderno, se abre por una combinación de factores deportivos, contractuales y estratégicos. Uno de esos factores es el propio momento del Liverpool. El club atraviesa una fase de transición, con ajustes en la plantilla, cambios en el banquillo y una reconfiguración que no es sencilla. Cuando un equipo de ese tamaño entra en modo reajuste, algunas piezas se vuelven negociables, no porque se quiera desprender de ellas, sino porque el equilibrio global obliga a tomar decisiones incómodas. El Madrid es especialista en detectar ese tipo de grietas. No fuerza la puerta, pero sabe empujar justo cuando la cerradura empieza a ceder. Desde el lado del jugador, la ecuación tampoco es trivial. Jugar en el Real Madrid no es un paso más en la carrera de un futbolista. Es un salto a otra dimensión, con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Significa aspirar a títulos cada temporada, convivir con una exigencia mediática constante y asumir que el margen de error se reduce al mínimo. No todos quieren eso. No todos pueden con eso. Pero Konaté ha demostrado una personalidad que invita a pensar que no se arrugaría ante el reto. Su perfil es el de alguien que ha elegido caminos difíciles para crecer, no atajos cómodos para sobrevivir. Aquí es donde la narrativa se vuelve especialmente interesante, porque en Madrid no solo busca un central que encaje en una idea de futuro. La edad de Konaté es clave. No llega como parche, sino como posible pilar durante varias temporadas. Puede convivir con veteranos, aprender de ellos y, al mismo tiempo, asumir responsabilidades desde el primer día. No se trata de fichar por fichar, sino de construir una defensa que aguante el paso del tiempo sin necesidad de reconstrucciones traumáticas cada 2 años. Las conversaciones, según se ha ido filtrando, no son sencillas ni rápidas. El Liverpool pone condiciones,
El Madrid mide cada paso y en medio se cruzan variables como el precio, la estructura del pago y la voluntad final del jugador. En este tipo de operaciones, el dinero importa, pero no lo es todo. Importa cómo se paga, cuándo se paga y qué mensaje se envía al resto del mercado. El Madrid cuida mucho esa narrativa. No quiere parecer desesperado, pero tampoco pasivo. Es un equilibrio delicado, casi un arte. Mientras tanto, el entorno mediático hace lo que mejor sabe hacer: amplificar cada gesto, cada silencio y cada rumor. Un comentario ambiguo en una rueda de prensa se convierte en señal inequívoca. Una ausencia en un partido genera teorías de conspiración. Y una foto mal interpretada da para horas de tertulia. En medio de ese ruido, la realidad suele avanzar a un ritmo mucho más lento y calculado. Los grandes fichajes no se cierran con prisas ni bajo presión externa. Se cierran cuando todas las piezas encajan y no antes. Si ya estás siguiendo esta historia con atención y te gusta cómo se desgranan los detalles sin humo innecesario, este es un buen momento para suscribirte al canal, porque el mercado no ha hecho más que empezar y lo que viene promete análisis aún más finos y sin filtro. Volviendo al terreno puramente futbolístico, conviene detenerse en lo que Konaté aportaría a Madrid más allá de los tópicos habituales. No es solo un central fuerte y rápido. Es un defensor que ha aprendido a convivir con sistemas muy exigentes, a corregir errores propios y ajenos y a entender el juego desde una perspectiva colectiva. En el Liverpool ha tenido que coordinarse con laterales muy ofensivos, con un mediocampo que presiona alto y con una línea defensiva que juega adelantada de manera casi temeraria. Eso desarrolla una inteligencia defensiva que no se enseña en los entrenamientos, se aprende sobreviviendo. El Madrid, por su parte, valora mucho esa capacidad de adaptación. No siempre juega de la misma manera, no siempre domina los partidos de principio a fin y no siempre puede proteger a sus centrales con un bloque bajo. Tener un defensor capaz de interpretar distintos escenarios es una ventaja competitiva enorme. Y ahí Konaté suma puntos. También hay un componente físico que no se puede ignorar. La temporada es larga, el calendario está saturado y las exigencias físicas son cada vez mayores. Un central con potencia, resistencia y capacidad de recuperación es casi un seguro de vida. El Madrid ha sufrido en los últimos años con lesiones en la zaga, y eso deja huella en la planificación. No se trata de fichar a alguien para jugarlo todo, sino de fichar a alguien que permita rotar sin que el nivel se desplome. Konaté ofrece esa garantía. Desde Inglaterra, la postura del Liverpool es clara hacia afuera, aunque internamente pueda haber matices. No quieren vender a la ligera, pero tampoco cierran la puerta si la oferta es adecuada. El fútbol moderno funciona así, por muy romántico que uno quiera ponerse. Los clubes venden cuando el precio es correcto y el proyecto puede absorber la salida. La clave está en definir qué es correcto para ambas partes. Y ahí es donde las negociaciones se vuelven un ajedrez de alto nivel. El Madrid, consciente de la dificultad, no ha ido con prisas ni con declaraciones grandilocuentes. Ha optado por el silencio estratégico, ese que desespera a los aficionados pero que tantas veces ha dado resultado. Mientras tanto, el nombre de Konaté aparece y desaparece en las listas de posibles fichajes, alimentando debates sobre encaje táctico, competencia interna y proyección a largo plazo. Eso forma parte del juego. Hay quien se pregunta si realmente es necesario este movimiento, si no hay otras prioridades o si el club debería apostar por soluciones internas. Son preguntas legítimas. El Madrid siempre ha combinado fichajes de alto nivel con la promoción de talento propio. Pero el mercado no espera, y cuando aparece una oportunidad de este calibre, ignorarla puede salir caro. No todos los veranos se presenta la posibilidad de fichar a un central de primer nivel en una edad óptima y con experiencia en la élite europea. Además, el fichaje de un jugador como Konaté envía un mensaje claro al vestuario y al resto de competidores. El Madrid sigue atento, sigue ambicioso y no se conforma con lo que tiene. Esa mentalidad es parte de su ADN. No es arrogancia, es supervivencia en un entorno donde quedarse quieto equivale a retroceder. La figura del jugador en todo este proceso es fundamental, aunque a menudo se subestime. Konaté sabe que está en un punto clave de su carrera. Un movimiento en falso puede marcar su trayectoria durante años. Quedarse en el Liverpool significa seguir compitiendo al máximo nivel en una liga durísima. Ir al Madrid implica un cambio de contexto, de idioma, de cultura futbolística y de expectativas. No es una decisión que se tome a la ligera. Y eso explica por qué las conversaciones avanzan con cautela. Mientras tanto, los aficionados de Madrid miran el tablero con una mezcla de ilusión y escepticismo. Han visto operaciones que parecían imposibles hacerse realidad y otras que se desinflaron en el último momento.
Saben que hasta que no haya comunicado oficial, todo puede pasar. Pero también saben leer las señales, y cuando el club se mueve en silencio, suele ser porque algo se cocina a fuego lento. En este punto, conviene recordar que el mercado de fichajes no es solo una cuestión de nombres, sino de tiempos. A veces, cerrar una operación demasiado pronto puede ser contraproducente. Otras veces, esperar demasiado puede hacer que el tren pase. El Madrid ha demostrado históricamente que maneja esos tiempos con una frialdad casi quirúrgica. Y eso da pista sobre por qué esta negociación no se ha filtrado de forma caótica, sino a cuentagotas, como quien deja migas de pan para marcar el camino sin revelar el destino final. Si te interesa este tipo de análisis, lejos del titular fácil y más cerca de la trastienda del fútbol, dale al botón de suscribirte, porque aquí se cuentan las historias completas, no solo el ruido que suena más fuerte. A medida que pasan los días, la sensación es que la operación existe, que no es un invento sin base, pero que tampoco está cerrada ni mucho menos. Es un proceso vivo, sujeto a cambios y giros inesperados. Puede que el Liverpool endurezca su postura. Puede que el Madrid decida esperar. Puede que el jugador incline la balanza con una decisión personal. El fútbol es así, impredecible y fascinante a partes iguales. Lo que está claro es que el nombre de Konaté no aparece en la órbita del Madrid por casualidad. Responde a una lógica deportiva, económica y estratégica. Responde a una necesidad real y a una oportunidad concreta. Y eso, en un mercado saturado de rumores vacíos, ya es decir mucho. El desenlace de esta historia, sea cual sea, dejará lecciones interesantes. Si el fichaje se concreta, será una muestra más de la capacidad del Madrid para atraer talento de primer nivel incluso cuando la competencia es feroz. Si no se concreta, servirá para entender mejor los límites del mercado y las prioridades del club. En ambos casos, el proceso merece ser analizado con calma, sin histerias ni euforias desmedidas. Porque al final, más allá de nombres y escudos, el fútbol es una narrativa constante de decisiones, riesgos y apuestas. Y esta, la de Madrid negociando con el Liverpool por Konaté, es una de esas historias que, bien contada, explica mucho más que un simple fichaje. Explica cómo piensan los grandes, cómo se mueven y por qué, incluso en un deporte tan expuesto, los movimientos más importantes suelen hacerse en silencio. El final aún no está escrito, pero el camino hasta aquí ya es lo suficientemente revelador como para prestarle atención. Y cuando llegue el desenlace, sea cual sea, no será fruto del azar, sino de una suma de factores que llevan meses gestándose lejos de los focos. Así funciona el fútbol de verdad, el que no siempre se ve en los resúmenes, pero que decide el rumbo de los clubes durante años. Ese funcionamiento silencioso al que se alude no es una pose ni una estrategia improvisada, es casi una cultura interna. En Valdebebas se analiza absolutamente todo, desde métricas avanzadas que no suelen salir a la luz hasta informes psicológicos que buscan responder a una pregunta clave. ¿Cómo reaccionará este jugador cuando el estadio se venga abajo y todo parezca perdido? En el caso de Konaté, esos informes existen desde hace tiempo, incluso antes de que su nombre empezara a sonar con fuerza en el entorno madridista. El club ya lo tenía monitorizado cuando despuntaba en Alemania, y su evolución posterior en la Premier no ha hecho más que confirmar muchas de las intuiciones iniciales. Hay un detalle que suele pasar desapercibido y que, sin embargo, pesa mucho en este tipo de decisiones. El Real Madrid valora especialmente a los jugadores que han sabido reinventarse dentro de un mismo sistema. Konaté no ha sido siempre el mismo central. En Leipzig era más impulsivo, más reactivo, confiaba mucho en su físico y menos en la colocación. En Liverpool ha tenido que refinar su juego, medir mejor cuándo salir y cuándo aguantar, cuándo ir al choque y cuándo temporizar. Ese proceso de maduración no es automático ni sencillo, y el hecho de haberlo completado en un entorno tan exigente es un punto muy a favor. También se observa con lupa su relación con los compañeros. No tanto en términos de liderazgo vocal, que es algo que puede variar según el contexto, sino en la capacidad de integrarse, de asumir roles distintos y de responder bien a la competencia interna. En Anfield no ha tenido el puesto garantizado por decreto. Ha tenido que ganárselo semana a semana, convivir con rotaciones y aceptar momentos de menor protagonismo sin generar ruido. Para un club como el Madrid, donde la competencia es constante y el foco mediático multiplica cualquier gesto, esa actitud es oro puro. Desde el punto de vista táctico, los analistas del club destacan su versatilidad. Puede rendir en una defensa de 4 o de 3. Puede jugar como central derecho o izquierdo y no se descompone cuando tiene que salir lejos del área. En un fútbol cada vez más líquido,
donde las posiciones se reinterpretan constantemente, esa flexibilidad es una ventaja clara. No se trata solo de encajar en el once titular, sino de ofrecer soluciones cuando el guión del partido se rompe y hay que improvisar sobre la marcha. En paralelo, el Liverpool también hace su propio análisis. Sabe que no puede permitirse debilitarse sin un plan claro. Si Konaté saliera, tendría que ser dentro de una operación que permitiera reinvertir bien, ya sea reforzando la misma posición o equilibrando otras zonas del campo. Por eso, cada conversación es medida, cada cifra es revisada y cada escenario es evaluado. No hay prisa por cerrar nada, pero tampoco se ignora la realidad de que el interés de Madrid rara vez es anecdótico. Otro aspecto relevante es el contractual. La duración del contrato, las condiciones salariales y las cláusulas asociadas influyen más de lo que parece en este tipo de negociaciones. El Madrid no suele romper su estructura salarial por un jugador que no sea absolutamente diferencial, pero sí sabe reconocer cuando un perfil justifica una inversión importante. En ese equilibrio se mueven las cifras, siempre con la premisa de no comprometer la estabilidad a largo plazo del proyecto. Mientras tanto, el propio Konaté observa, escucha y evalúa. No es ajeno al ruido, pero tampoco se deja arrastrar por él. Quienes lo conocen destacan su carácter reflexivo, su tendencia a analizar antes de decidir. Sabe que está en el escaparate del fútbol mundial y que cada paso cuenta. No se trata solo de cambiar de camiseta, sino de elegir un entorno donde pueda seguir creciendo y compitiendo al máximo nivel durante años. Hay además un componente simbólico que no se puede ignorar. Para un defensa francés, triunfar en el Real Madrid tiene un peso especial. La historia reciente del club con jugadores de ese país ha sido significativa, y eso crea un precedente atractivo. No garantiza nada, pero suma. El Madrid entiende bien el valor de esos intangibles, aunque rara vez los mencione en público. Todo esto explica por qué la historia avanza despacio y con cautela, porque no hay filtraciones constantes ni declaraciones grandilocuentes. Es una negociación de alto nivel, donde cada palabra cuenta y cada silencio también comunica. No hay necesidad de acelerar, porque el simple hecho de que las partes estén hablando ya indica que el interés es real y que existe una base sobre la que construir. Y es precisamente en ese espacio, entre lo que se dice y lo que se calla, donde se deciden los grandes movimientos. El fútbol moderno se juega tanto en el césped como en despachos donde el tiempo parece ir más lento, pero donde cada decisión deja huella durante temporadas enteras. Esta historia, aún abierta, es un ejemplo perfecto de eso. No necesita giros dramáticos ni anuncios espectaculares para ser relevante. Basta con entender sus matices, leer entre líneas y aceptar que, a veces, los detalles más importantes son los que no se ven a simple vista. Leer entre líneas implica también entender qué tipo de central busca exactamente el Real Madrid en este punto de su historia. No es un secreto que el fútbol del club ha ido evolucionando hacia un modelo más flexible, menos rígido en esquemas y más dependiente de la inteligencia individual. En defensa eso se traduce en centrales que no solo resuelvan lo evidente, sino que anticipen lo que todavía no ha ocurrido. Konaté destaca precisamente en ese terreno intermedio entre la potencia bruta y la lectura del juego. No es un libro clásico ni un central puramente destructivo, sino una mezcla moderna que responde a las exigencias actuales. Los informes internos subrayan su capacidad para ganar duelos sin necesidad de entrar siempre al choque. Parece un matiz menor, pero la élite marca la diferencia entre un defensor fiable y uno que vive al límite de la tarjeta. Konaté ha aprendido a usar su cuerpo como herramienta disuasoria, a perfilarse bien, a obligar al atacante a tomar la decisión incómoda. En un equipo como el Madrid, donde muchas veces se defiende lejos del área y con espacios a la espalda, ese detalle es crucial. También se analiza su comportamiento cuando el equipo no domina. Hay centrales que brillan cuando todo va bien y se diluyen cuando el contexto se vuelve hostil. En los partidos grandes, esos donde el ritmo se acelera y el margen de error desaparece, Konaté suele mantener la calma. No es infalible, nadie lo es, pero su tendencia es a simplificar cuando hace falta y a asumir riesgos solo cuando la situación lo pide. Esa gestión emocional del partido es algo que los técnicos valoran tanto como un buen despeje. Desde el punto de vista del vestuario, se observa cómo se comunica, cómo corrige y cómo acepta ser corregido. No todos los futbolistas gestionan igual la crítica interna. Konaté ha demostrado ser receptivo, algo que en un entorno como el de Madrid, lleno de jerarquías y voces autorizadas, es fundamental. Aquí no se trata de imponer personalidad a gritos, sino de encajar en una estructura donde el respeto se gana con rendimiento y coherencia. El club blanco también proyecta escenarios a medio plazo. ¿Qué pasa si un compañero se lesiona,
Si hay que cambiar de sistema en mitad de un partido importante, si se necesita un perfil más agresivo o uno más conservador. En todos esos supuestos, Konaté aparece como una opción válida. No como la solución única, sino como una pieza que amplía el abanico de posibilidades. Y en la planificación moderna, eso es casi tan importante como tener un once titular fuerte. Por parte del Liverpool, el análisis no es menos minucioso. Saben que perder a un central de ese nivel no es algo que se cubra fácilmente, pero también saben que retener a un jugador que empieza a mirar hacia otro horizonte puede tener efectos secundarios. El equilibrio entre proyecto deportivo y gestión de activos es delicado. Nadie quiere forzar situaciones, pero tampoco ignorar señales. El diálogo existe precisamente para evitar decisiones precipitadas. En este tipo de negociaciones hay un elemento que rara vez se menciona en público, pero que pesa mucho: el encaje cultural. No todos los jugadores se adaptan igual a la vida en Madrid, al entorno del club, a la exposición constante. El historial de Konaté muestra a alguien discreto, poco dado a excesos mediáticos y centrado en su rendimiento. No es una garantía absoluta, pero sí un indicio positivo. El Madrid prefiere futbolistas que hablen en el campo y no fuera de él, sobre todo en posiciones defensivas. Todo esto se evalúa sin necesidad de que el calendario avance ni de que se produzca ningún anuncio. La negociación vive en ese estado de pausa tensa donde cada parte calibra hasta donde puede llegar. No hay ultimátums ni gestos teatrales, solo intercambio de información y valoración de escenarios. Es un proceso casi quirúrgico, alejado del ruido que suele acompañar a los grandes nombres. Así, la historia se espesa en los detalles, en las capas que no se ven a simple vista. No hace falta que ocurra nada nuevo para que sea relevante, porque lo interesante está en cómo se piensa cada paso, en cómo se construye una posible decisión antes de ejecutarla. Y en ese análisis profundo, Konaté no es solo un nombre en una lista, sino un perfil estudiado, debatido y medido desde todos los ángulos posibles. Ahí, en esa minuciosidad silenciosa, es donde realmente se decide futuro.